Hi kids, how are you? Today we will finish working with unit number 2, Great People, and this is our lesson number 5. Hoy vamos a terminar de trabajar con la unidad 2, que se llama Great People, y esta es nuestra quinta clase. Let's see. Today, revision. Hoy vamos a ver el video, a tratar de una revisión de la unidad que vimos, ¿sí? Para que sirva de guía para ustedes para realizar las últimas actividades. Ok, past simple. Lo que vimos en esta unidad fue el pasado simple, ¿sí? Cómo describir acciones del pasado. Vimos, por ejemplo, el verbo was, que significa fue, ¿sí? Y lo usábamos para hablar de las profesiones y también para hablar del nacimiento. Por ejemplo, necesitábamos subject más was más la preposición a más la profesión para decir exactamente de qué profesión era esta persona. Por ejemplo, she was a doctor. Ella era un doctor, ¿sí? O he was an inventor. Él era un inventor. ¿Okay? Y para hablar sobre la fecha en la que nació o el lugar en el que nació, usábamos el sujeto, el verbo was más el verbo born, ¿sí? En este caso son dos palabras juntas, was born, luego la preposición in y luego sí el lugar o el año o el lugar y el año pueden ir juntos también. Por ejemplo, she was born in England in 1821. Ella nació en Inglaterra en el 1821. Okay, then we saw regular verbs. Vimos verbos regulares, ¿sí? El pasado, seguíamos con el tiempo pasado, pero hablando sobre los verbos regulares. Vimos la forma afirmativa, ¿sí? Donde necesitábamos un sujeto, luego mi verbo al que le iba a agregar ed y luego mi complemento, ¿sí? El resto de mi oración. Un ejemplo es he played the guitar. Él tocaba, la guitarra. Vemos acá el verbo con la ed. Luego vimos la forma negativa. Necesitamos un sujeto, el auxiliar negativo que es didn't, luego el verbo que ya no lleva ed y luego mi complemento. Por ejemplo, he didn't play the piano. Él no tocaba el piano. Pueden ver que el play ya no lleva ed. Y luego la forma interrogativa, en la que usábamos primero el auxiliar interrogativo, que es did, luego el sujeto, luego el verbo, que sigue sin agregársele la ed, ¿sí? Ya que solo se le agrega en la forma afirmativa, y luego, finalmente, el complemento. Un ejemplo de pregunta sería, did he play any instruments? Tengo aquí el auxiliar y tengo aquí el verbo sin ed. Remember, tengan en cuenta, para recordar, que en el afirmativo agregaba ed, ¿sí? En el negativo agregamos didn't, pero ya no agregamos ed. Y en el interrogativo agregamos did al comienzo de la oración y tampoco agregamos ed. Muy bien, espero que les haya servido este repaso rápido para poder realizar las actividades de cierre de la unidad. Igualmente saben que si surge alguna duda a la hora de hacer la actividad se pueden comunicar conmigo. Les mando un besito grande. See you soon. Bye bye.